Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Cuando yo los miraba el día de hoy, daba gracias a Dios por sus vidas, porque es un privilegio el poder abrir los ojos y saber que el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy, que el Señor nos ha fortalecido, que el Señor está con nosotros. Y es motivo de agradecer, de alabar, de glorificar el nombre del que vive y reina, de aquel que resucitó, que es nuestro Cristo Jesús. Y doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes. Eh, Todos son ya de casa. Por ahí veo a una mujercita. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Marta Lía López de Ojo. Sea usted bienvenida. Con júbilo y con gozo cantaba y decía amén, aleluya, gloria a Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, con todo nuestro corazón, darle la gloria a quien vive y reina, darle la gloria a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Y doy la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes, aquellos que van a estar viendo por este medio, nos están viendo a través de este medio, también la más cordial bienvenida. Y vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Vamos a dar lectura del versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Y como lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies para que podamos darle lectura. Estos versículos del cual vamos a estar el día de hoy hablando un poco, son versículos que hemos hablado hace dos predicaciones para acá, pero no ha sido el énfasis, ni tampoco va a ser el énfasis, pero lo agarramos como referencia para lo que vamos a hablar el día de hoy. Si lo tenemos, nos ponemos sobre nuestros pies, quien pueda, porque hay personas que no pueden, pero quien pueda nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura todos juntos. Amén, lo tenemos. Vamos a darle lectura pausado, tratar de leerlo de la forma más correcta, todos juntos del 24 al 27. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Señor, en esta tarde te pedimos y rogamos que nos ayudes a edificar nuestras vidas sobre un firmamento sólido, sobre esa roca que eres tú. Ayúdanos a que cada día nosotros estemos fortaleciéndonos en tu palabra, y damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder escudriñarla, de poder abrir nuestro corazón y nuestra mente a los propósitos que tú tienes a través de ellas en cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida que nos das, la vida de nuestras familias, familiares. Te damos gracias por esta iglesia Vida Nueva Neza y por todos mis hermanos que a través de este medio nos escuchan. Te agradecemos por aquellos que no han podido venir por algún problema que tuviesen, sé con ellos, y aún sé con aquellos que no vinieron, Señor, tocando sus corazones. Pediremos y rogamos tu dirección, Espíritu Santo, habla al corazón. Yo solamente un instrumento para llevar tu palabra, pero tu Espíritu Santo, aquel que venga, que toque los corazones, que transforme vidas. Te lo pido y ruego, Señor, perdona mis pecados, mis faltas, y ayúdanos en todo tiempo y en todo momento. Gracias por ello, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. El título de esta predicación es Edificaciones duraderas. Edificaciones duraderas, ¿sí? Con frecuencia nosotros, los seres humanos, olvidamos de edificar nuestras vidas sobre bases firmes, sólidas, y construimos nuestras vidas en bases o con materiales que no corresponden a Dios. Construimos nuestras vidas con rencor, con venganza, con ira, con envidia, con amor al dinero, con amargura, con crítica, creyendo infructuosamente, hermano, que podemos vivir una vida plena y feliz de esa manera, apartados del amor de Dios.
eso no va a fructificar ni nos va a dar una edificación duradera en ninguna forma. Y quiero citarles como introducción, ¿han escuchado ustedes alguna vez hablar de estas edificaciones? Probablemente sí, el castillo de San Angelo en Roma, el Coliseo en Roma, el puente Fabricio en Roma, la muralla china. No sé si ustedes han oído hablar de ellas, posiblemente de algunas sí, de algunas otras no. Pero ¿qué tienen en común todas estas edificaciones? ¿Qué tienen de especiales todas estas edificaciones de las cuales yo le estoy haciendo mención? Así como esas muchas otras más, que fueron construidas hace o casi 2000 años. Y todavía permanecen de pie y algunas todavía están siendo utilizadas. Imagínense nada más que estas construcciones fueron construidas hace 2000 años. ¿Cuál es la clave para que estas edificaciones duren tanto tiempo? ¿Cuál es la clave para que estas edificaciones duren tanto tiempo? Definitivamente buenos arquitectos, buenos constructores, buenos materiales y sobre todo un buen fundamento y un buen cimiento. Cada uno de nosotros estamos edificando día con día nuestra vida. Queremos edificar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro futuro. ¿Y cómo podremos lograr que lo que estamos construyendo, lo que estamos edificando sea duradero? ¿Cómo podemos hacerlo? Que no lo destruyan los golpes de la vida, que no lo destruyan los problemas que tenemos. ¿Cómo le podemos hacer para que lo que estamos edificando, construyendo cada día en esta vida, con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que lo que viene, que lo que pase no nos destruya? ¿Cómo podemos hacerlo? Y en la palabra de Dios encontramos la respuesta. En la palabra de Dios es donde podemos ver y nos dice cómo es que lo podemos hacer. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cómo podemos que una construcción, que una edificación sea duradera? Aquel que oye las palabras del Señor y las hace. Y dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está dando unas instrucciones del Señor sobre quién debemos de edificar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro esposo, esposa. Dice, descendió la lluvia, o sea, vinieron los problemas, los conflictos, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jesucristo. Ahí estaba edificada esa casa. Voy a hacerte un poquito como introducción de memoria para que entiendas un poquito más de lo que voy a estar hablando. Hace poco, en septiembre, el año pasado, tuvimos las tristes noticias de edificaciones que fueron sepultadas por un derrumbe. Y te voy a leer más o menos cómo decían en los periódicos. Decían así los periódicos: al menos 2 personas han muerto y otras 10, 6 adultos y 4 menores de edad se encuentran desaparecidas en Tlalnepantla, en el Estado de México, tras el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. ¿Sí te acuerdas de aquello? No tiene mucho, hace poco. Dice aquí, según se ha confirmado las fuentes de Protección Civil. Y una regidora, la regidora de ahí, comenta que la colonia Lázaro Cárdenas, lugar donde habían ocurrido los hechos, es una de las colonias más grandes de América Latina. Explica que en parte el vecindario, las casas más cercanas del cerro, llevaban construidas como 15 años aproximadamente. Dice, ella comentaba y decía, la gente llega, se asienta, se agarra un tramo de tierra, se agarra otro. Y al principio, dice, son puras láminas colocadas. Y después, dice, les dan forma, ni siquiera casas son, y luego la van construyendo como pueden. Eso es lo que ella decía de estas casas. La mujer que decía también, considera que el terreno era muy blando. Y mientras lo decía, señalaba las huellas de 3 pequeños deslaves, todos visibles en la ladera del cerro. Estoy dando lectura como decía la noticia. A veces en la temporada de lluvias cae alguna poca de agua con piedra y llega hasta la calle, pero nunca con la magnitud de lo de hoy, narraba ella.
desde las escaleras en la que los integrantes de diferentes cuerpos de rescate y seguridad trataban de coordinarse, se ven decenas de vecinos en casas muy cercanas al lugar de la luz, asomados por sus ventanas sin perder detalle de las tareas que realizaban los equipos de salvamento. ¿Por qué nos dices esto, pastor? ¿Por qué nos hablas de esto? Por esto, lamentablemente la causa no fue el deslave que se produjo de manera natural, la que terminó con la vida de estas personas. ¿Sabes qué fue la causa verdadera? La causa fue no haber construido o haber construido donde no debían y no se podía. Y así pasa también. Habían construido en un lugar equivocado. No tomaron en cuenta las recomendaciones de que eran lugares incorrectos, que había la posibilidad de que podía ocurrir un accidente. El culpable no es el deslave en sí, porque es algo que nosotros no podemos controlar, como no controlamos la lluvia, los rayos, los temblores. Los culpables somos nosotros los hombres, que nos falta sabiduría para saber dónde podemos construir de forma sólida y firme. Por eso les comento esto. Y muchos de nosotros también lastimosamente estamos en las mismas condiciones, pues estamos tratando de edificar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, nuestro matrimonio, lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, sin tomar en cuenta sus enseñanzas, sin tomar en cuenta su palabra, sin tomar en cuenta sus recomendaciones, sus exhortaciones. Y por eso es que hay tantas cosas en las cuales fracasamos. Tantas cosas de las cuales nos arrepentimos. Nosotros no tenemos el control de todas las situaciones que puedan golpear nuestras vidas, pero sí podemos edificar nuestra vida en Dios. Y te lo repito porque esto me agradó mucho. Nosotros no tenemos el control de las situaciones que puedan golpear nuestras vidas, porque pasamos situaciones muy difíciles a través de ellas, pero sí podemos decidir edificar nuestra vida en Dios. Yo le pregunto, ¿sobre qué fundamento, sobre qué cimiento está construyendo su vida, su familia, su matrimonio, su casa? Vamos a ver en esta tarde que las construcciones duraderas se construyen con 3 características, las cuales me hablan la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios 24, capítulo 24, versículo 3 y 4. Proverbios capítulo 24, 3 y 4. Muchos de nosotros no sabemos cómo construir nuestra vida, qué hacer con ella, cómo edificarla. Y la palabra de Dios nos dice, nos enseña, Proverbios 24, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces hay 3 características que necesitamos para una construcción sólida, edificante, que es resistente. La primera característica dice que es sabiduría. Con sabiduría se edificará la casa. Y la sabiduría y el ser sabio es tener entendimiento, tener inteligencia y saber quién es el mejor constructor para poder descansar en él, para poder decirle que él sea el que construya lo que nosotros hagamos. Y es precisamente el salmo que acabamos de leer ahorita, hace rato, Salmo 127, 1 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. De nada valen los proyectos y los esfuerzos del hombre en todo lo que tú quieras hacer, en todo lo que tú quieras emprender, si el Señor no los hace prosperar. Todo debe de ser puesto bajo la mano de Dios, bajo las recomendaciones de Dios, bajo las recomendaciones de la palabra.
Y a veces queremos hacer las cosas nosotros como pensamos y como queremos, sin ponerla en manos de Dios. Aunque muchas veces hay construcciones que se ven muy bonitas a la vista, pero no duran porque están hechas por personas sin conocimiento, sin experiencia, que quieren ahorrarse en materiales. Y a veces esas casas son derrumbadas fácilmente cuando viene algún problema natural, se derrumban. Y posiblemente así nuestras vidas estemos viviendo sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir ayuda, sin escuchar su voz. Muchos de nosotros por eso queremos construir nuestra vida, pero sin escuchar a Dios, sin pedir ayuda, sin pedir la guía de Dios en nuestro caminar, en nuestras vidas, porque pensamos que somos muy inteligentes, que conocemos todos, que podemos hacer las cosas. Y te digo una cosa, dice la palabra de Dios, que si la casa no la edificara el Señor, en vano la edifican. Eso no va a prosperar, y créeme lo que no va a prosperar. ¿Cómo estamos edificando nuestra casa? Algo sí podemos estar seguros, que nuestro Señor Jesucristo sí sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida. No lo busques, ahí en Juan 6:6, él le dice a un discípulo que reparte el pan, y él sabía lo que tenía necesidad y sabía lo que iba a pasar, iba a hacer. Él sabe todo, él sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Él sabe lo que tiene que hacer con nuestra familia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas personas desechan al Señor de sus vidas. No quieren que el Señor les hable, no quieren hacer la voluntad de Dios, sino su voluntad. El Señor es la piedra angular que sostiene todo lo que hay en nuestras vidas. Por eso tenemos que edificar nuestra vida en esa piedra angular. Segunda característica, prudencia. Haciendo las cosas con orden, a su tiempo y en su momento. Haciendo las cosas en orden, en su tiempo y en su momento. Eclesiastés 3:1, por favor. Tenemos que edificar con sabiduría. Con prudencia. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Por qué hay tantos fracasos en la vida de muchas personas? ¿Y sabes por qué? Porque nos adelantamos a nuestro tiempo, porque no sabemos esperar, queremos saltarnos los procesos de la vida. Hoy en día muchos viven bajo la filosofía de solo se vive una vez, vive la vida, disfrútala. Y por ese estilo de vida es que los llevan a tomar decisiones de no esperar ese tiempo y ese momento. Y están construyendo algo que no va a durar, que no tiene solidez. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Génesis que Dios primero prepara un lugar, ¿para quién? Para Adán. Prepara su alimento, prepara su hábitat, prepara su clima, luego lo puso a trabajar, luego le dio una pareja. Pero hoy en día, las familias se comienzan al revés. Primero queremos la pareja y luego vemos cómo la hacemos para trabajar, para mantenerla, y no nos preparamos para eso. Y no nos preparamos. Primero tenemos los hijos y después nos casamos. Y esa es una realidad. No esperamos los tiempos de Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos muchos como cristianos. Y tenemos que poner con sabiduría en manos de Dios nuestras vidas, cómo estamos viviendo, para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude a ordenar nuestra vida, porque a veces está desordenada y seguimos sin hacer nada. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no prosperamos? Porque queremos hacer al revés las cosas. Primero nos juntamos y después trabajamos y a ver cómo lo hacemos para mantenernos. La mejor preparación
es poniendo todo en manos de Dios en su tiempo y en su momento. Lo mejor es la preparación y primeramente antes de formar un hogar. ¿Cómo te quieres casar si no trabajas? ¿Cómo te quieres casar si no tienes la edad? Desmiéntame en que no hay chamaquitos de 13 años que ya están, niñas que están embarazadas, que ya están juntados. Digo, ¿es un pecado el casarse con alguna persona? Y la respuesta es no. Lo que está mal es el orden. No esperan los tiempos. No quieren edificar sus vidas. Por eso esa edificación de vida no nos lleva a nada y por eso estamos con dolores de cabeza y por eso hay problemas y todo porque no queremos sacrificar en ordenar nuestras vidas. Y si no hay un fundamento sólido, no hay una firmeza, mira, va a venir problemas y nos van a tumbar y van a destruir lo que hemos construido. Proverbios 24:27 dice, Proverbios 24:27. Dice así, Proverbios 24:27, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. ¿Qué es esto? Que debemos hacer las cosas en el orden apropiado. Si un agricultor construye su casa en primavera y pierde la temporada de plantar y sembrar, se puede pasar un año sin alimentos. Si un hombre de negocios invierte su dinero en una casa mientras su negocio lucha mucho por permanecer y crecer, puede perder ambos. Es posible trabajar duro y aún así perderlo todo si el tiempo es inapropiado o si los recursos para llevarlo a cabo no están en el debido lugar. Por eso tenemos que hacer las cosas a tiempo, en el lugar apropiado. Tenemos que ir edificando. ¿Cómo estás edificando tu vida? La vida de tus hijos, la vida de tu esposo, la vida del matrimonio. ¿Cómo estamos? Muchas veces tomamos decisiones financieras arrebatadas, sin prudencia, y eso desestabiliza a nuestra familia, desestabiliza nuestro matrimonio, nuestra vida. No tenemos el hábito de ahorrar, muchos de nosotros, y preferimos tener las cosas aunque nos endeudemos de ello. Y el problema no es que te endeudes de ello, no es eso. Porque muchos vamos a esas tiendas grandes y podemos pedir a crédito. El problema no es eso, sino el problema es de que tú no te pones a pensar si realmente vas a poder cumplir con lo que te están pidiendo ahí. Que tú te organices, que digas, sí puedo tomar de aquí para dar allá. Pero muchos no consideramos eso. ¿Y sabes qué? Cuando viene ya la situación difícil, ¿qué pasa? Nos desboronamos. ¿Y cómo le voy a hacer? Tengo que pagar, allá no debo, acá debo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Debemos de hacer las cosas en el orden apropiado. Ok, yo necesito algo, no tengo para comprarlo al contado. ¿Lo puedo comprar en pagos? Claro que sí, pero si tú lo vas a comprar en pagos es porque tú ya pusiste primeramente todo en manos de Dios y después dijiste, bueno, creo que sí puedo tomar de aquí sin afectar mis finanzas, sin afectar el gasto de la esposa, porque siempre la que sale tremendamente mal es la esposa porque le quitamos del gasto para comprar, para pagar las deudas. ¿Sí o no, esposas? Muchas veces pasa así. Y entonces las cosas se tambalean. ¿Por qué? Porque no estamos en ese orden, en ese tiempo y en ese momento que debe de ser. Y la tercera característica es la ciencia, el conocer, el saber. ¿Cómo puedo edificar algo que sea perdurable teniendo sabiduría, prudencia y ciencia? La ciencia es saber, es conocer. En este precepto, la ciencia es discernir o diferenciar el bien y el mal.
¿Qué trae bendición a la familia, a la vida? Da solidez y la vuelve duradera. Es lo que tenemos que pensar, es lo que tenemos que ver. Tenemos que saber que muchas cosas pueden ser lícitas, pero no todas son convenientes para mi vida, para mi familia. Lo que no edifica, destruye. Primera de Corintios 10, 23. Primera carta a los Corintios 10, 23. Quiero que alguien se pare y le dé lectura, por favor. Todo se me permite en la libertad en Cristo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me ¿qué? Me edifica. No todo lo que hacemos me va a edificar. Entonces tenemos que buscar las cosas que van a edificar mi vida. Pero nosotros vamos contracorriente, hay cosas que no edifican nuestras vidas, ya estamos y sabemos que no tienen fundamento y ahí estamos. La libertad que Cristo trae a nuestra vida se manifiesta cuando nada ni nadie nos impide que disfrutemos del propósito de Dios en nuestras vidas. Se manifiesta cuando nos desarrollamos plenamente en todos los aspectos de nuestras vidas, pero no porque no vaya a existir obstáculos de por medio, sino porque nuestra libertad está fundada en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Tal concepto de libertad es muy distinto al concepto de libertad que el mundo nos ofrece, el cual se traduce en una frase, en una sola frase. Fíjense en la libertad que el mundo ofrece y díganme si no es cierto, y a veces nosotros también lo permitimos. Hagan lo que quieran. A veces nosotros como cristianos queremos que nuestros hijos sean edificados, que nuestros hijos sean cultivados, que sean perdurable esa edificación, pero a veces nosotros no les damos el tiempo, no les damos el conocimiento, no les damos nada y llegamos hasta decirle, como dice el mundo, hagan lo que hagan lo que quieran. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho eso? Que hagan lo que quieran. Y hacer lo que quieran paradójicamente hace que nos atenemos a infinidad de circunstancias y cosas que en el corto plazo nos van a hacer pagar la factura, ya sea en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas. ¿Cuántos de nosotros no decimos, ya está grande, que hagan lo que quieran? Oh, no, él ya sabe, que hagan lo que quieran. Esas son frases del mundo, mis hermanos. Nosotros tenemos libertad en Cristo, claro que sí, pero libertad en Cristo para hacer los propósitos de Dios en nuestras vidas. Comprendamos algo, lo que no me edifica, porque ahí lo dice, destruye. Lo que no me edifica, destruye. Lo que no te está edificando a ti, aunque no lo pienses, ni lo has recapacitado, ni lo has razonado, te va a destruir. Preguntémonos en esta tarde, ¿mi grupo de amigos edifica mi vida? ¿Las películas que veo edifican mi vida? ¿La música que escucho edifica mi vida? ¿Los juegos de video en los cuales yo estoy o me meto edifican mi vida? ¿El trato que le doy a mi esposa edifica su vida y mi vida? ¿El trato que le doy a mis hijos edifica su vida? ¿El trato que me da mi esposo edifica mi vida? ¿El trato que le doy a mi mujer edifica mi vida? Y me pueden decir, pero pastor, entonces, ¿cuál es el trato que le debo de dar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? Y yo te voy a decir, tenemos que ser sabios. Y los tratos que debemos darles, el Señor nos dice a través de su palabra, nos exhorta, nos recomienda, nos enseña. Pero los que hemos creído en Cristo tenemos una ventaja que el mundo no tiene, lamentablemente. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, nos da fuerzas, nos guía, nos corrige. Él quiere que edifiquemos construcciones duraderas, tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, tu casa, tu negocio, tus finanzas, tu salud, tu economía. Pero hermanos, a veces estamos fuera de ese orden de Dios, estamos fuera de los tiempos de Dios. A veces hay cosas que no nos edifican y no queremos soltar lo que no nos edifica, no lo queremos soltar.
Y entonces, ¿cómo queremos que perdure las cosas? En esta época las redes sociales forman parte de nuestra vida. Preguntémonos si las pláticas que tenemos en las redes sociales son edificantes para mi vida. ¿Me hace mejor persona? ¿Me hace mejor cristiano? ¿O al contrario, de qué llena mi mente? ¿De basura? Muchas personas dicen, esa pareja que tú dices que tienes todo el derecho de tener porque necesitas un hombre a tu lado, será edificante. Ojo para aquellas que se juntan o tienen una pareja. ¿Esa pareja será edificante para la vida de tus hijos? ¿Será un buen ejemplo para ellos? Eso es lo que tenemos que reconsiderar, porque aunque no lo creas, habemos cristianos o hay cristianas que viven con hombres que ni son sus esposos y no están edificando su vida, mucho menos son ejemplo para sus hijos. Y nosotros estamos construyendo en bases blandas, como esas casas que se derrumbaron, donde hay peligro de que un día venga, pase algo y mira, con la mano en la cintura, tanto querías tú retener, tanto querías tú tener, que con la mano en la cintura se va a la ruina todo, porque no has edificado en un lugar sólido. Tenemos que edificar en los lugares sólidos, en esa roca que es Cristo. La palabra de Dios nos enseña que todo es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Ello significa que todas y cada una de las cosas, escúchame bien, ¿qué significa eso que me estás diciendo, pastor? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ello significa que todas y cada una de las cosas que hagamos, que hablemos en nuestra vida, deben pasarlas por el filtro que nos ofrece la palabra de Dios. Que todo lo que tú hagas sea para glorificar a Dios. Que todo lo que tú hagas sea porque la palabra te lo dice, te exhorta, te recomienda, te instruye. ¿Cómo he de tratar a mis hijos? Vea la palabra. ¿Cómo he de tratar a mi esposo? Vea la palabra. ¿Cómo he de tratar a mi esposa? Vea la palabra. ¿Cómo debemos de comportarnos con familia? Vea la palabra. ¿Cómo debo de realizar unas finanzas? Vea la palabra. Dice que lo pongas en manos de Dios y todo lo que tú pongas en manos de Dios va a prosperar. Pero ¿cómo estamos edificando nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra casa? Día con día nosotros tenemos que estar construyendo nuestra vida, tenemos que estar edificando la vida de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, día con día. Pero ¿cuál es la manera correcta? Y es con sabiduría, con prudencia, con ciencia, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué nos quejamos luego de las cosas que nos pasan? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hacemos las cosas al revés. ¿Es lícito que una mujer tenga un hijo? La respuesta es sí. ¿Pero conviene que lo haga fuera del matrimonio? La respuesta es no. ¿Conviene que lo haga a una corta edad de 13 años? La respuesta es no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, mis hermanos. ¿Cómo se estás edificando tu casa? ¿Por dónde estás llevando a tus hijos? ¿Qué está pasando con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si tú dices, en realidad no he hecho muchas cosas, pues es un día para que nosotros lo hagamos. Todas las cosas que hagamos, tú debes de preguntarte, bueno, yo no sé qué hacer o qué no hacer para edificar mi vida, pero yo te voy a dar un ejemplo. Todo lo que tú vayas a hacer, nada más pregúntate si lo que tú vas a hacer glorifica a Dios. Si lo que tú vas a hacer agrada a Dios. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para agradar y edificar a Dios? Bueno, pues adelante. De esa manera te vas a dar cuenta de qué es lo que estás haciendo en tu vida, cómo estás edificando tu vida. Ahora, muchos de los cristianos no tienen en orden su matrimonio.
Y yo lejos de verdad, de criticar, lejos de señalar, yo les digo, pongan en orden sus matrimonios. No eres casado, cásate. No vivamos desagradando a Dios. Porque eso es lo que estás construyendo. ¿Qué van a ver tus hijos el día de mañana? Estás construyendo en un lado muy blando. Muy blando. Muchas veces me dicen, no, pastor, estás mal. Mira, es que yo no necesito un papel para demostrar mi amor. Y yo digo, wow, qué lejos estás de conocer de Dios, porque el Señor instituyó el matrimonio. Y yo estoy hablando de hacer lo que el Señor dice, de las recomendaciones que nos da. ¿Por qué? Porque tú cuando te casas lo haces delante de testigos que te van a decir y que te van a ayudar y que te van a encaminar. Pero sobre todo delante de Dios. Y vas a dar cuentas un día de lo que el Señor te va a pedir. Pero si tú no te casas, mira, no me digas, porque con la mano en la cintura, cuando se enoja la pareja, el hombre o la mujer, con la mano en la cintura se van y mira, se acabó. Y tanto que, y ahí no sirve. Y además hay leyes que amparan si tú estás casado o casada. Hay leyes que te amparan. Y si no estás, mira, olvídate. Entonces, a mí no me digan de verdad y no se molesten en que es que con puro amor. No, este es un momento. Y si estás aquí oyendo, y si estás escuchando a través de este medio para decir, verdaderamente debo de poner en orden mi vida, debo de hacer una edificación, de construir una familia sólida en una roca, de construir una familia que vengan los vientos, que vengan las aguas y que se sostenga, porque el Señor nos sostiene a nosotros. Pero cuando no edificas tú de esa manera, vienen los problemas y mira, con la mano en la cintura se va la mujer o se va el hombre. Tenemos que edificar y yo lejos de verdad, de señalarte, te digo, ¿qué soy? Que te estoy diciendo que podemos poner en orden todas las cosas. ¿Quieres una familia hermosa? Ponla en manos de Dios, edifícala en manos de Dios. ¿Quieres unos hijos que verdaderamente puedan caminar en las cosas de Dios? Pues entonces enséñalos a caminar en las cosas de Dios. Pero que si no te lo ven hacer a ti, ¿cómo les vas a decir? ¿Cómo les vas a decir? A ver, hijos, ¿por qué no fueron a la iglesia? ¿Por qué no fueron a la congregación? Si tú no vas, ¿cómo queremos edificar? Por eso debemos de ver cómo estamos edificando. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Por eso hay tantas cosas que de verdad nos duelen. A mí me duele ver de verdad cómo, sobre todo cómo el hombre maneja las situaciones por encima de la mujer, sobre todo cuando no están casados. Y la mujer se tiene que sujetar a ese trato porque piensa que ya no hay más, que ella eligió y ya fue todo. No, no, es no. Tenemos que edificar nuestra vida, nuestra familia, conforme a la palabra de Dios, poniendo en las manos de Dios todo. La palabra de Dios nos enseña que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Que tenemos que pasar todo por el filtro de la palabra de Dios. Todo. Porque si no, nuestra vida, nuestra familia quedará en riesgo. La ciencia también es conocer a Dios. Dice en Jeremías, no lo busques, 23-24, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. Fíjate cómo dice el Señor, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso sí alábese, en que conozca usted a nuestro Señor Jesucristo. Eso trae a nuestra vida los bienes más preciados y agradables de paz. Hermano, ¿cómo está construyendo su vida?
Es un día para recapacitar, para decir, verdaderamente debo de corregir y debo de dar esos tiempos que necesitamos para hacerlo bien. Déjame decirte algo, sin la ayuda de Dios, una casa puede ser solamente un lugar donde la familia viene, come y duerme. Nada más. Sin la ayuda de Dios, sin la bendición de Dios. Una casa es un lugar donde la familia vive, come y duerme. Y a veces hasta ni se hablan, hermano, que es más tremendo. Un hogar es mucho más que eso. Debe estar cimentado en el amor. Debe estar cimentado en Cristo. Es un lugar donde la familia crece, se edifica, se fortalece, se reúne, se comparten, se acompañan, se aman, son felices. Un hogar donde se honra y se alaba a Dios. Ese es un hogar verdadero de un cristiano, donde desciende la bendición de Dios. ¿Cómo está tu hogar? ¿Tu hogar tiene todo esto realmente? Probablemente digas, sí, algunas cosas sí, otras no. Pues es buen momento para empezar a crear buenos cimientos, a edificar para que todo eso sea duradero. Un hogar es donde se sienten seguros, bien atendidos, amados, donde desean estar. Mira que yo, a través de mi vida, he oído muchos hombres, he oído muchas mujeres que lo que menos quieren es llegar a casa. Que lo que menos quieren es llegar a casa porque no se sienten queridos, amados, bien recibidos, no se sienten contentos. Llegan y dicen, voy a llegar y puros pleitos, puros gritos, puros problemas, y no quieren. La mujer también por igual, no quieren. Y un hogar es donde deben de sentir seguros, bien atendidos, amados. Es donde deben desear estar, no solo por necesidad de un techo donde habitar, sino por amor con quien están. Pero eso solamente se obtiene a través de construir en buenos cimientos, en edificar en base sólida, en esa roca que es Jesucristo. ¿Cómo llega usted a su hogar? Si lo reciben sus padres, su madre con amor, con gozo, con regocijo, con bendición. ¿Cómo llega usted a su hogar, esposo? Si lo recibe la esposa con gusto, con agrado, con gozo, lo recibe con un abrazo. ¿Cómo lo reciben usted, esposa? ¿La reciben con gusto, con agrado? ¿O solamente les tiran la mano y qué traes, qué trajiste, cuándo ganaste? ¿Se da cuenta de la importancia de construir un hogar? El hogar es algo que no se puede comprar. El hogar es algo que no se puede comprar con dinero, hermano. De verdad que no. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, logra obtener lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de nosotros no nos daría gusto llegar a nuestro hogar? Y de verdad, créelo, yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque yo siempre quiero estar en mi casa, siempre quiero estar con mi esposa, porque me gusta platicar con ella, me gusta abrazarla, me gusta convivir, me siento muy a gusto, y quien me conoce lo puede dar fe de lo que estoy hablando. Me gusta estar con mis hijos. ¿Por qué? Porque el pastor es muy bueno. Mentira. Bueno, ni el padre. Perdón, solamente el Padre. Bueno, solamente el Padre. Perdón, rectifico. Bueno, solamente el Padre, dice Jesús. No, es por la misericordia de Dios. Es porque anhelo buscar de Dios. Es porque quiero edificar en esa roca sólida. Es por la misericordia de Dios. Y es lo que tenemos que hacer a través de su palabra, edificar nuestras vidas. Edificar en bases firmes sobre el amor de Dios, sobre su justicia, sobre su perdón, sobre su reconciliación. Y nos invita a transitar Cristo en ese camino que nos conduce a la verdad, a la verdad y a la verdadera felicidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Cristo sea nuestro Dios, que Cristo sea al que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, y que dejemos que nosotros nuestras vidas le entreguemos a Él para que Él vaya edificando todo nuestro hogar, toda nuestra casa, toda nuestra vida. Hermanos, póngase sobre sus pies.
Yo no sé cómo estés edificando tu vida, tu familia, tu esposa, pero ahora probablemente sea un buen día para decir, Señor, he escuchado lo que tú has dicho y quiero edificar mi casa en los términos que tú estableces. Primero es en amor, en respeto. Quiero edificar mi hogar en base a los términos que tú pones. Si yo no estoy casado, permíteme, por los medios y las formas, pongo en tu vida, en tus manos mi vida para que tú me ayudes y yo pueda cumplir con eso, con ese mandamiento, con ese más que mandamiento, con eso que tú demandas de nosotros. Inclina su rostro. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás edificando tu hogar, a tus hijos? Tenemos que hacer lo que la Escritura dice. Tenemos que ser constructores con sabiduría, con prudencia, con ciencia. Y así como se edifican los edificios que permanecen, así nosotros pidámosle a Dios que nos ayude a edificar nuestras vidas. Cada día, decirle, Señor, ¿qué es lo que no te agrada de mí? Señor, ayúdame a quitar todo lo que hay en mí que no te agrade, todo aquello con lo cual no te glorifico. Ayúdame también a edificar a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tu iglesia a edificar todo fundamento que se habla aquí en esa roca sólida que eres tú, mi Señor. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros y tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Y pido y ruego que a través del Espíritu Santo nos confrontes, Señor, y nos enseñes que es necesario que hagamos cambios en nuestras vidas, que es necesario que edifiquemos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros familiares, con edificaciones duraderas. Y solamente lo vamos a obtener a través de ser obedientes a tu palabra, de hacerlo con sabiduría, con prudencia, con ciencia, pero sobre todo de edificar sobre esa roca sólida. Si alguno de nosotros está en falta, Señor, está en pecado, te pido y ruego que tú nos ayudes, que tú nos perdones y que tú abras nuestro corazón y nuestra mente, que la ilumines para volvernos de esas tinieblas a la luz admirable, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Bendices a tu iglesia, Señor. Y todo lo que hagamos, Señor, ayúdanos, te lo pido y te lo suplico, que nos ayudes, porque va a ser puesto y es puesto en tus manos para que tú lo prosperes conforme a tu propósito, conforme a tu amor, conforme a tu voluntad y misericordia. Y de igual manera pongo en tus manos la vida de cada uno de los congregantes de esta tu iglesia, para que tú les ayudes a edificar a cada uno de ellos su vida, su familia, sus hijos, familiares. Que todo lo que vayan a hacer lo pasen por el filtro de tu palabra. Si en tu palabra nos dice que tengamos que lo que tenemos que hacer, que lo hagamos, que seamos hacedores y no olvidadores, Señor. Te lo pido y ruego, Señor. Bendice esta tu iglesia. Gracias te doy por ella, en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, Cristo Jesús. Amén.